Y en el programa del día de hoy, bueno, vamos a analizar Brasil, su identidad y su pasión, ya que Brandon estuvo por Río de Janeiro. También vamos a estar hablando de World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo y sus nuevas pruebas para evitar atletas masculinos en el deporte femenino. Luego tenemos la magistral presentación del Porto de Luuk de Jong. Nadie se lo vio venir. Y finalmente, Botafogo contra el Olympique Lyon. No eran de un mismo equipo. ¿Qué pasa con Savarino? ¿Rayo Zuliano podrá cobrar algo? Bueno, todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, y es un verdadero honor y privilegio estar con ustedes, los verdaderos hinchas del deporte, para venir a conversar sobre lo que más nos gusta: el marketing deportivo, los casos legales en el deporte, todo lo que tiene que ver con la gerencia deportiva y mucho más. Porque nuestra idea al final del día no es solo darte nuestra opinión, sino también darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Y para eso está con nosotros el día de hoy la dama de Derecho del Deporte, Elena Mundaray. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Precio del Deporte. También se encuentra con nosotros el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Y por supuesto también se encuentra con nosotros el mago del diseño y la identidad en el deporte desde Montevideo, Uruguay, Brandon Buquet. Hola, ¿qué tal? Un placer estar de vuelta nuevamente. Y por supuesto se encuentran ustedes con nosotros para compartir los programas semana a semana. Muchísimas gracias por su sintonía. Habiendo dicho esto, y para comenzar a calentar motores, Andrés, fuiste al clásico del fútbol venezolano Caracas-Táchira y te llevaste al hermano de tu novia. Cuéntame un poco qué tal estuvo el clásico, qué viste nuevo y cómo lo vio este chico que por primera vez fue un clásico. 10.481 personas fue el parte oficial de Caracas Fútbol Club para el partido por la jornada 5 del torneo clausura, el clásico de Venezuela. Yo creo que hubo un poco más de la declaración oficial, se veía al ojo por ciento, por decirlo así. Un ambiente muy bonito, muchísimas marcas haciendo sus actividades, haciendo sus activaciones, nada del otro mundo, pero es algo que llama mucho la atención para lo descuidado que muchas marcas tienen aquí sobre otro tipo de empresas y todo esto para hacer colaboraciones. Estuvo bastante interesante. El partido, si hablamos del plano deportivo, aburrido hasta el minuto 70, creo que lo más especial de todo fue lo que hizo la barra, porque eso fue lo que animó a todo el estadio. La experiencia del muchacho, a él le gustó muchísimo. Él mismo me dijo, para ser un chico de 12 años, 11 años, me dijo que el partido estaba muy aburrido. Después, cuando empezó el minuto 75, le gustó. Cuando la barra hizo su show de pirotecnia, pues se encantó y se enganchó y dice que quiere volver y fue muy feliz a pesar de que esto sea ilegal y que a pesar de que esto pueda tener multas, pues es el folclore sudamericano y créanme que el estadio estaba muy apagado y esto lo prendió por completo. Esto cambió la dinámica tanto que se vio dentro del campo, le dabas 2 minutos al Caracas y lo volteaba del empuje que tenía de la gente y del empuje que tenía dentro de la cancha también. Me contenta muchísimo escuchar eso, me contenta muchísimo que, oye, fíjate tú, el partido estaba aburrido, toda esta situación, y de repente se prendió la barra y el muchacho se prendió y el ambiente se prendió. Qué importante es la experiencia. Fíjate tú que pensaba el otro día, Andrés, que ir al cine ha cambiado muchísimo. Antes había montones de películas en el cine y cuando tú vas al cine, tú buscabas ver una buena historia. Pero hoy no buscas una buena historia, hoy todo el mundo puede tener un cine en su casa por el televisor grande, cornetas, etcétera, etcétera. Ya tenemos televisores inmensos, 8K, una cuestión impresionante. Entonces, ¿por qué tú irías al cine cuando ya tienes la experiencia en tu casa y las películas no tardan tanto tiempo en venir? Vas al cine por una experiencia. La gente fue a ver Fórmula 1 porque quería sentir la velocidad. La gente va a ver estos superhéroes y estos blockbusters porque quiere sentir la adrenalina que te transmite eso. Y lo mismo es importantísimo en un partido de fútbol. Tú estás describiendo, de alguna manera, que lo más importante no solo es el buen espectáculo deportivo, sino la buena experiencia que tú te puedas llevar. Y saber vender cuál es tu producto, cuál es la experiencia que tú ofreces. Porque no es la misma experiencia un partido de béisbol
que un partido de baloncesto, que un partido de fútbol. ¿No crees tú? Yo creo que cada deporte tiene una afición única, parecida, con ciertas cualidades que lo determina el mismo tipo de deporte que se está practicando. Ahora creo que el fútbol es totalmente diferente al resto y se contagia sobre todo un país que somos sudamericanos, pero que tenemos ese elemento caribeño del béisbol y de otros deportes. Y cuando una persona va por primera vez y ve esto, y ve los humos, ve las bengalas, ve que a 10.000 personas saltando, brincando de otra manera que no se ve tanto en el béisbol ni otros deportes, dice, wow, esto es muy pasional, esto es distinto y le gustó. Y fíjate que hasta quedó viendo en la parte deportiva y me dijo, oye, ¿quién es este número 11 que entró, que de verdad el balón no se lo quitan a nadie, mira no sé qué, y mira la barra? Entonces estaba feliz, estaba contento, se le veía que lo contagió al ambiente, y eso es parte del producto del fútbol, que lo deben entender bien las marcas, apoyarse en ese elemento número 12, en esa afición más fiel, que también son las que más le dan color a las gradas, son las que ponen los cantos, son las que ponen el ambiente y son las que te hacen que sea un elemento diferenciador en comparación con otros deportes. Totalmente. Asimismo, tenemos que, conversamos la semana pasada que Criollitos, uno de los equipos de Criollitos que iba a competir afuera en los Estados Unidos, le había sido negado la visa. Estuve viendo cómo se formó un revuelo en todos los medios de comunicación, salió en Reuters, salió en todos lados. De verdad que a veces luce como hasta un tema que se está politizando, ¿no? Y la respuesta del gobierno americano de Trump fue sorprendente, ¿verdad, Elena? ¿Qué fue lo que ocurrió? Así es, recordemos que a este equipo se le había negado la visa, por lo tanto no podían participar en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, pero tal fue el revuelo, tal fueron las denuncias que se hicieron con respecto a esto, que un senador estadounidense tuvo que intervenir prácticamente directamente con Trump. Eso es lo que dicen las declaraciones recogidas en The Athletic y en New York Times, e incluso también el mismo senador Marco Rubio, para darle la oportunidad a estos chicos de que pudieran serles aprobadas sus visas y participar en esta competición. Recordemos que son niños de hasta 12 años. Este revuelo causó y la intervención de estos políticos que fuera aprobada la visa. Recordemos que ellos habían ido a Bogotá para hacer todo este trámite, evidentemente porque aquí no lo pueden hacer desde Caracas o desde Venezuela como tal, pero entonces finalmente tuvo esto ya una noticia con un final feliz, porque los jugadores van a poder participar este mismo mes de agosto que se hace la competición en Estados Unidos para representar a Venezuela, y que no le hayan dado obviamente el cupo a otro equipo que, como no iban a participar, iba a ser dado a otro equipo. Entonces, esperemos la mejor representación, muchísimo éxito y suerte a estos niños que se lo merecen. Después de pasar por toda esta angustia, sin duda que se merecen representarnos. Excelente noticia, Elena, nos estás dando, me contenta muchísimo. Qué bueno que el gobierno de Donald Trump recapacitó, porque además vienen un montón de eventos en los Estados Unidos, y esta no puede ser la política de Estados Unidos cuando va a recibir Mundial de Fútbol, Juegos Olímpicos, entre otras cuestiones. Entonces me contenta mucho, y bueno, y hasta los Enhanced Games, los polémicos Enhanced Games que hemos comentado demasiado. Pero bueno, me contenta muchísimo, ojalá que estos niños puedan disfrutarlo mucho, puedan traernos alguna alegría, pero si ellos son alegres, ya con eso es suficiente, especialmente en estas edades formativas. Y también tenemos que las marcas de apuestas, ahora las vemos en todos lados. Las vemos directamente en banners dentro de en las vallas, en los partidos, cada vez salen más en camisetas de fútbol, cada vez salen más en todos lados. Hasta estoy viendo que se está organizando una especie de curso de compliance en la Federación de Venezuela y la de Colombia, auspiciado por Comebol, pero Comebol te dice también, gracias a nuestro patrocinador, Betano. Dios mío, ¿hasta dónde están llegando a patrocinar? Querían patrocinarnos hasta nosotros. Impresionante, ¿no? Le pusieron el primer límite dentro del fútbol, y es que la FIFA sacó una prohibición de que no se podía colocar cuestiones apuestas cuando se utilizara el VAR, tampoco en las camisetas de referee y en todo lo que tenía que ver con los referees y el arbitraje. Me parece muy bien, porque si no puede verse como, puede dar una imagen como de que se puede vender los arbitrajes en el partido. ¿Qué te parece esto, Brandito, desde el punto de vista del marketing? En un mundo futbolístico donde las apuestas están cada vez más presentes, hacía falta establecer límites, y así lo hace la FIFA. A mí me parece excelente, al menos en el ámbito del arbitraje, que
creo que no coincide la imagen o lo que promueven las apuestas con lo que promueve ser un árbitro o ser imparcial. Así que me parece una buena decisión y como bien lo decías, se va a prohibir el patrocinio de empresas que tengan que ver con juegos de azar o apuestas en el uniforme del árbitro, en la zona de revisión del VAR y en las áreas de revisión de jugadas, lo cual me parece bien porque no es muy bueno que veas que están revisando una jugada y en el fondo está la marca de un patrocinador que tenga que ver con apuestas, porque puede haber un conflicto de interés y me parece que es una buena medida, sobre todo para fomentar la integridad de la profesión del árbitro y del juego limpio. Yo estoy de acuerdo con eso, Brandito. Creo que desde hace rato se está yendo un poco de las manos el tema de las apuestas. Ya están empezando a salir documentales de que en Brasil, wow, las cosas se están yendo de las manos porque además mucha gente está cayendo en el vicio del juego y esto está perjudicando a muchas personas, ¿no? DW hacía un documental muy interesante al respecto el otro día y cómo poco a poco esto estaba cambiando. Así que es un tema delicado. No solo fueron prohibidos los temas de apuestas, sino también de licor y tabaco en las camisas, en todas estas secciones que Brandon nos estaba explicando. Último tema, es un breve comentario. La semana pasada salió un caso muy importante, lo vamos a comentar a profundidad luego en el precio del deporte en otro momento, pero básicamente el caso es muy sencillo. Hay un club belga Royal Serene, que agarró, hizo unos contratos por derechos económicos con un tercero, una empresa que se llama Dogen, y bueno, los descubrieron y FIFA había prohibido que tú vendieras los derechos económicos de un jugador fuera del mundo del fútbol, y entonces sancionaron básicamente a Dogen. Dogen apeló al TAS, volvió a perder, confirmaron la sanción y también el Club Serene principalmente, y luego el Club Serene se molestó y llevó el caso a un tribunal belga. Ese tribunal belga se preguntó, discúlpame, pero yo creo que ya esto es cosa juzgada. Cosa juzgada es cuando un caso llega a un punto que ya no se puede seguir revisando. Es decir, ya perdió, ya pasó todas sus revisiones, todas las que se podía, y en ese sentido, ya ese caso no le queda ninguna revisión, absolutamente. En ese sentido, el tribunal belga se preguntó si las decisiones del TAS producían cosa juzgada. Y ese tribunal belga mandó esa pregunta al Tribunal Europeo de Justicia. El Tribunal Europeo de Justicia lo que contestó es que las decisiones del TAS no implican cosa juzgada, al menos para temas europeos y de la comunidad europea, y que por lo tanto pueden ser susceptibles de revisión por cualquier país europeo porque ellos consideran que la normativa europea no se trata de buena manera en el TAS. Entonces, es muy interesante este caso porque básicamente está diciendo que los juicios del TAS en Europa, los laudos del TAS, que tienen que ver con normativa europea, no son definitivos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La justicia deportiva se derrumba un poco con este tema y hay que analizar el alcance de esto porque significa que ir al TAS ya no es tan seguro como antes. Entonces, empieza a crear un problema a todo el deporte mundial de unas implicaciones que pueden ser inimaginables porque además, si tú eres un venezolano, eres un argentino, eres un taiwanés, ¿cómo te aplican los derechos de la Comunidad Europea? Complicado, ¿ah? Porque tú también vas al TAS. Todos estos países que mencioné van al TAS. ¿Cómo va a afectar las políticas de la Comunidad Europea a todo el deporte mundial? Ya las afectan, pero ¿cómo lo va a seguir afectando? Bueno, esto es algo que en el precio del deporte más profundamente vamos a tratar y que aún así tratándolo no vamos a llegar a una conclusión porque es algo complicado. El golpe que acaba de recibir el Tribunal de Arbitraje Deportivo, al menos por ahora entendemos que con lo que se refiere a derecho europeo. Al menos eso. De todas formas, vamos a seguir analizando próximamente en el precio del deporte. Sin más que decir, vamos al primer tema del día de hoy. Es Brasil y su identidad cultural. Brandon estuvo de vacaciones ahorita en Río de Janeiro por primera vez y bueno, nos trae un look fresco de lo que es la cultura carioca, do futebol sudamericano, Brasil. Brandon, coméntanos un poco cómo te fue en tu viaje y qué encontraste de la cultura y la identidad brasileña en el fútbol.
Buen día. Todavía extraño eso como me lo decían todos los días, pero sí, estuve en Río de Janeiro y bueno, lo que descubrí o reafirmé es que el fútbol en Brasil, más que un deporte, es una identidad nacional. Yo quedé encantado porque allí se vive y se respira fútbol todo el día, todos los días. El fútbol, tanto en selecciones como a nivel de clubes, siempre está presente en las calles, en camisetas, en conversaciones, en restaurantes, siempre está latente. De hecho, en el lugar donde yo me encontraba, en la zona de Copacabana, un lugar muy turístico, tú podías distinguir a los turistas y a los locales, porque los turistas todos tenían camisetas de la selección de Brasil, incluido yo, y los locales tenían las camisetas de su cuadro o de su equipo de la ciudad. Recordemos que allá en Río de Janeiro está el Flamengo, el Fluminense, Botafogo y Vasco da Gama. Y se veían camisetas de todos los equipos. Una cosa que me llamó la atención, que también tuve la oportunidad de ir al Estadio Maracaná, que no iba a perder la oportunidad, es la forma en la que se conmemora o se respeta a las leyendas de un país. Yo ahí pude ver historia tanto de Flamengo, de Fluminense, como de la selección. Y te cuentan las historias de tanto de Marta, Ronaldinho, Adriano, Cafú, tantas figuras y tantas historias que me parece increíble y que yo creo que eso es lo que hace que exista la cultura futbolística. Lo mencionábamos en programas anteriores que Juan Arango y José Manuel Rey debatían en un podcast que el venezolano capaz no reconoce a las leyendas o la historia futbolística de Venezuela. Y yo creo que eso es, me di cuenta acá, que es súper importante porque el desconocer el pasado es no saber lo que eres. Entonces, eso es algo que no sucede en Brasil. En Brasil, incluso te venden las camisas de Tafarel, el portero. Hoy en día se siguen vendiendo las camisas de Tafarel, de Ronaldinho, obviamente, y de figuras de muchos años atrás. Y las nuevas generaciones tienen como un ejemplo a seguir. No solamente les gusta Vinicius, les gusta Neymar, sino que también visten camisetas de Ronaldo, que capaz ni siquiera pudieron ver, pero los tienen presente actualmente. Es diferente cómo se vive el fútbol allá. Puedes ver personas de todas las edades jugando fútbol sobre la playa, sobre las favelas. Además, el factor social, ¿no? De cómo sabemos que en ciertas zonas menos favorecidas el fútbol sirve como motor o puente para dar un mejor futuro a las nuevas generaciones. Y eso es algo que se ve mucho allá también, muchachos. Brandon, ahora yo te hago una pregunta para ver cuál es tu perspectiva. Estás en Uruguay, estás viviendo en un país muy futbolero, bicampeón del mundo, con una tradición, dos clubes muy grandes en la historia de Sudamérica, y ahora pasas al más grande, país más grande de Sudamérica, con 5 mundiales, más ganador de todo el mundo, y con unas características especiales. ¿Qué diferencias encontraste tú entre el tipo del hincha uruguayo y del hincha brasileño? ¿Cómo viven el fútbol día a día? Porque son distintos, hablamos idiomas distintos, pero nos une una misma pasión. ¿Qué nos separa y qué nos une del resto de los sudamericanos, los brasileños? Sí, lo que me llamó la atención sobre la diferencia entre Uruguay y Brasil es que ya lo he mencionado anteriormente que en Uruguay pasa este fenómeno tan extraño que capaz también pueda pasar un poco en Argentina, pero aquí en Uruguay el fanatismo por Peñarol y Nacional es incalculable. Cuando se trata de la selección son más modestos, como que no se animan tanto. Yo siento que en Brasil tienen la misma pasión por el fútbol. Es que es como que si amaran el fútbol en general. Entonces, tanto en selección como en clubes, tienen la misma pasión, al menos. Eso es lo que yo he visto. Acá en Uruguay, yo he conversado con amigos uruguayos y me dicen, no, bueno, lo que pasa es que las eliminatorias no generan tanta emoción porque sabemos que vamos a clasificar, salvo algunos años donde nos costó un poco y entramos por repechaje. Pero sin embargo, en esos años llegamos a semifinal, por ejemplo. Como que ellos se emocionan con la selección uruguaya más que todo cuando están en mundial. Y yo siento que en Brasil se respira fútbol en todo momento. Entonces, de hecho, me acuerdo que estaba caminando por la calle y tenían en los televisores distintos partidos, porque estaba jugando Gremio, en otro televisor estaban poniendo la Copa América Femenina, que estaba jugando Brasil contra Uruguay, si no me equivoco. Entonces, el fútbol se consume porque siento que el fútbol forma parte de ellos. Acá en Uruguay capaz sean un poco más selectivos. También siento que en Brasil hay mucha diversidad. En cambio, aquí el fútbol está más centralizado. Casi todos los equipos, por no decir la mayoría, están en Montevideo.
y la mayor cantidad de fanáticos son de Nacional y de Peñarol. En Brasil yo tuve la oportunidad de conversar de gente de Botafogo. Me sorprendió mucho la fanaticada de Botafogo. No sé si ha crecido últimamente por los resultados del club brasilero, tanto en el Mundial de Clubes como en Copa Libertadores, pero vi muchos fanáticos de Botafogo y también pude conversar con fanáticos de Vasco da Gama. Me acuerdo que el último taxista que me llevó al aeropuerto para volver a Montevideo era de Vasco da Gama y me dice, me habla de Soteldiño y dice, Soteldiño, muy pequeño, buen jugador, pero aquí no lo queremos mucho porque él se paró encima de la pelota contra Vasco da Gama. Y luego, entre las otras cosas que me dijo, me mencionó a Savarino también, que lo reconoce como un buen jugador, de los mejores de Brasil, dijo, pero esta persona de Vasco da Gama me dijo, yo soy de Vasco da Gama, pero hay que decir un facto, aquí el equipo principal es el de Flamengo, es el más importante. Y yo también lo vi así, yo pensaba que era Fluminense, pero no, la mayor cantidad de personas que yo vi vestidas con uniforme eran de Flamengo. De hecho, el día viernes estuve allí, quería ir al partido, había un Flamengo Atlético Mineiro, un partidazo, y tuve la oportunidad de transportarme también en metro, y todo el metro estaba lleno de fanáticos, estaba colorido rojo y negro, así que eso me encantó. Eso no se ve tanto aquí en Uruguay, y en Venezuela lo recuerdo hace muchos años cuando había un clásico, ver todo el metro pintado de rojo, así que siento que en Brasil se vive con más intensidad, tanto en clubes como en selección. Bueno, Brandito, Flamengo no es el que tiene más fanáticos, no solo en Brasil, sino en toda Sudamérica y en toda Centroamérica y en toda de Norteamérica a Sudamérica. Es decir, tiene más fanáticos que los Yankees de Nueva York, tiene más fanáticos que los Dallas Cowboys, tiene más fanáticos que quien tú quieras en toda América. La llaman la Nación Roja Negra. Y de hecho, si te pudiste dar cuenta, tienen tiendas en todo Río de Janeiro, por todos lados. Tú caminas casi que cada 4 cuadras y encuentras una tienda de Flamengo y es impresionante. Y te compro también la idea de que el brasileño es muy abierto, al menos no el fanático duro, ¿no? El fanático duro sabemos que en Brasil las fanaticadas duras se enfrentan a las otras fanaticadas fuertemente y hay temas de violencia entre torcedores, ¿no? Como ellos falan. Muy interesante que cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Brasil, en São Paulo, y el brasileño es tan abierto que todos te invitan a su club. Mi jefe era de Corinthians y el jefe de mi jefe era de Palmeiras. Y los dos estaban tratando de convencerme de que tú tienes que ser de Corinthians, no, tú tienes que ser de Palmeiras. Entonces está ese juego amistoso y yo de verdad que la gente de Brasil le tengo un cariño enorme. Siento que somos muy parecidos. Creo que el país que más se parece a Venezuela en Sudamérica o el país al que más Venezuela se le parece en Sudamérica es Brasil, sin duda alguna. Y además de que el brasileño de por sí es muy cálido, muy atento, muy alegre, muy simpático, al menos esa es la imagen que me dejaron la vez que también estuve en Río. Fue una experiencia muy bonita. También fui al Maracaná y espectacular, el museo, me encantó. Creo que Brandon también tuviste la oportunidad y estás hablando de lo bonito, ¿no? Que es dejar estos hechos de grandes futbolistas, Marta, Ronaldinho, Ronaldo, Pelé, evidentemente. Y fíjate, me recuerda que además dijiste esto de desconocer el pasado, no nos sirve, no nos ayuda. ¿Tú crees que es posible aquí en Venezuela, viendo tu experiencia, ¿no? En dos países tan futboleros como Uruguay y Brasil, ¿crees que es necesario en Venezuela, tomando en cuenta la consideración bueno, de que hay esa pelea innecesaria para mí entre el fútbol y el béisbol? Ya tenemos un museo del béisbol venezolano en Valencia. ¿Tú crees que es necesario un museo sobre fútbol aquí en Venezuela? ¿Cómo te lo imaginas viendo la experiencia que viviste en Brasil? Y nada, coméntanos un poco sobre esto, si crees que sería necesario más que todo aquí en Venezuela. ¿Y cómo sería? ¿Cómo te lo imaginarías? Sí, Elena, diste exactamente con lo primero que yo pensé cuando salí de allí. Yo dije, ¿por qué no hay algo así en Venezuela donde la gente pueda ver camisetas, historias y conocer un poco sobre el fútbol venezolano? Porque tanto en Río de Janeiro como aquí en Montevideo, en el Estadio Centenario, también hay un museo, el Museo de la Historia del Fútbol se llama. En Venezuela tenemos el Museo Olímpico, capaz, es lo que más se le parece, pero no sé qué tanta historia sobre el fútbol pueda haber allí. Entonces, qué bonito sería poder tener un museo que te cuente la historia del fútbol en Venezuela desde sus orígenes, los clubes que fueron creados
por inspiración de la colonia europea, los clubes criollos y una serie de camisetas de cómo ha sido la evolución de las camisetas de la selección, los clubes que lamentablemente ya no existen. Entonces, yo creo que no solamente sería necesario, sino que sería increíble, fomentaría un poco más el conocimiento a nuestro fútbol y yo creo que suma muchísimo el factor de reconocer tu pasado como para que esa cultura y esa noción futbolística se instale en el país. Así que yo creo que sería súper importante y me gustaría mucho ver que se concrete ese proyecto en realidad porque sería hermoso. Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero Tony Carrasco estaba llevando ese proyecto adelante. El Museo del Fútbol Venezolano estaba buscando sedes, ya tenía un montón de objetos, un montón de cuestiones y creo que los tiempos no lo han favorecido en lo que tiene que ver porque es muy costoso hacer esto. Y también hay temas políticos, también ha habido temas de todas formas. Y con todo eso, Tony Carrasco llegó a crear una página web del Museo del Fútbol Venezolano, donde él tenía virtualmente la serie de artículos y la serie de cuestiones, así cualquiera podía entrar y ver y pasear por este museo virtual como tal, ¿no? No sé si al final del día cómo eso ha avanzado, pero hay alguien que por lo menos lo ha intentado. Yo soy un fan de todos los museos de fútbol, he tenido el privilegio de verdad de estar en varios. Del Maracaná me encantó la parte, y esto las veces que he ido nunca dejo de hacerlo, la parte donde están los pies de los grandes jugadores y tú puedes ver tu pie al lado de los grandes jugadores. Hubo un momento en que te permitían realmente estar al lado de esa como escultura de la huella, ¿no? De los pies, como si fuera el paseo de la fama en Estados Unidos, que ponen las manos para los artistas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí los pies. Y tú ponías tu pie y veías cómo era la diferencia con el de Pelé, etcétera, etcétera. Después creo que eso lo cubrieron, pero me encantaba esa experiencia. El museo del Murumbí en Sao Paulo fue uno de los mejores museos en su momento cuando lo crearon y cómo te hacía sentir. Luego, buenos museos como el de la Juventus, el del Manchester United, el de la FIFA, Bayern Múnich, todos te ofrecen experiencias buenísimas. Porque yo honestamente pienso que un museo, más que para ir a ver objetos de fútbol, tiene que contarte historias, tiene que hacerte vivir experiencias. Ahí para mí está el secreto de un museo en general de fútbol. Bueno, acá en Venezuela yo recuerdo algo que fue muy breve, fue en la época de Caracas 2009-2010 que llevaron todos los trofeos y un poco de fotos al Sambil, al Centro Comercial Sambil de Chacao. Entonces había una especie de museíto y la gente iba, se tomaba fotos con... De hecho, fue en el 2010 exactamente porque habían ganado el último torneo, la estrella absoluta y llevaron todo eso. Se han hecho intentos, en Táchira había estatuas de los grandes jugadores que una se la robaron, en Mérida también se robaron estatuas. Entonces intentan escribir una historia. No a mucha gente le importa, la borran, sigue y viene otra gente y te cuenta otra historia. Es un tema que, bueno, da para hablar mucho más. Hay que hacer más iniciativas en Venezuela, por supuesto. Hay que hacer más, pero bueno, esto es un tema desde que hay que fundar cimientos para poder construir para arriba. Pero que es cierto lo que dices, Andrés, esto da para otro programa entero, como me estabas diciendo fuera del aire. El hecho de que, fíjate tú, el Caracas Fútbol Club hasta hace poco fue que empezó a reconocer su historia antes del año 89, cuando adquirió el equipo la familia Valentiner. Y hay muchos equipos donde esto ha pasado. Hay muchos equipos jóvenes, sin duda alguna, pero hay muchos equipos que tratan de olvidar su historia. E incluso he sentido en muchos aspectos que la federación trata de olvidar el pasado. Es como no me gusta el pasado, pero no todo en el pasado es malo, tampoco todo en el pasado es bueno. De hecho, hasta ahora los mejores récords están en el pasado, no en el presente de la selección, porque la mejor participación la tenemos en 2011, en una Copa América. La seguidilla de partidos creo que todavía no ha sido superada, es la de Richard Páez, con un empate y 4 victorias seguidas. Entonces, sí, es un tema. También, muchísima de la corrupción más comprobada la tenemos en el pasado. Hay un tema ahí donde reconocer nuestra historia, lo malo y lo bueno, no es un error, es parte de nosotros y tenemos que avanzar. Un museo, como dice Brandon, es una historia de esto. Sí, y me quedo con eso, ¿no? No solo mostrar objetos, sino transmitir una experiencia. Allí cuando yo fui al Maracaná, de entrada nos mostraron un video y te hicieron saber que estabas en el estadio que vive más partidos al año y más emociones al año. Eso te hace darte cuenta de lo imponente que es y de lo que estás presenciando. Y bueno, ojalá que en un futuro que se acerca también el centenario, si no me equivoco, de la Federación Venezolana de Fútbol,
se puedan hacer cosas interesantes y un museo de la historia del fútbol venezolano y se concreten esos proyectos. Me encantaría la idea de ver las camisetas de todos los clubes que han estado en primera división, los clubes que ya no existen, porque hace falta, sobre todo hoy en día donde la historia del fútbol venezolano está llena de clubes muy jóvenes, muy recientes, entonces corremos con el riesgo de perder un poco de nuestra identidad por no reconocer el pasado. Así mismo. Yo recuerdo que en la Bombonera te ponen, en todos los estadios tienen algo similar, en Old Trafford también, en el Monumental de River también, pero en la Bombonera lo hacen en el vestidor y te ponen el audio ambiente en el vestidor para que tú sientas lo que empieza a sentir el jugador. Casi los demás clubes te lo ponen es en la salida del estadio, en la salida al campo, cuando estás haciendo el tour y vas a la salida del campo. Pero me gustó esa particularidad de la Bombonera. Hay tantas cosas, hay tantos clubes haciendo cosas distintas, pero la pregunta es para ustedes. ¿Cómo sienten que viven los brasileños el fútbol? ¿Cómo sienten que es el fútbol de Brasil para Sudamérica? ¿Cómo es su experiencia en los museos de fútbol? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy, que básicamente es, muy sencillamente, que la World Athletics saca un nuevo examen para determinar atletas masculinos en el deporte femenino. Elena Mundaray, la dama del derecho del deporte, nos trae este tema el día de hoy. World Athletics confirma lo que venía ya diciendo sobre la elegibilidad de jugadoras para participar en la categoría femenina. Y ahora va con todo, porque el nuevo reglamento o las modificaciones que se le hicieron a esta parte de elegibilidad de jugadores ahora implica que se tenga que hacer un examen genético para determinar que las participantes femeninas no tengan cromosoma Y, que es el determinante del sexo masculino. Explicamos un poco más. A partir del 1 de septiembre del 2025 será obligatorio para participar en las competiciones de World Athletics que las atletas femeninas se realicen un examen genético. Este examen genético es el del análisis del gen de la región Y determinante del sexo, o el análisis del SRY. Este es un gen que desarrolla prácticamente los testículos, que son evidentemente un órgano masculino. Entonces, van a someter a todas las participantes, si quieren participar dentro de la categoría femenina y si quieren participar en competiciones oficiales de World Athletics, que tengan que hacerse este examen para determinar si tienen el cromosoma Y o no. ¿Cuál es el detalle? Que tienen muy poco tiempo porque en el mes de septiembre se va a realizar el Campeonato Mundial en Tokio. Así que están ya con todas las federaciones miembros que son las en este momento autorizadas para realizar estos exámenes, para que se determinen efectivamente quiénes pueden participar en la categoría femenina y quiénes no. Ahora vamos a hablar un poquito más de las consecuencias, ¿no? Porque, ¿qué pasa si un atleta no quiere hacerse este examen? Bueno, de acuerdo con el reglamento y de acuerdo con unas preguntas que ha establecido esta federación, dice, mira, no vas a participar en mi competición, no vas a participar en la categoría femenina. Y recordemos además que hay muchos atletas que tienen diferencias en el desarrollo sexual, que tienen unas condiciones hormonales diferentes, que tienen unas condiciones sexuales diferentes, por así decirlo, por cuestiones genéticas, porque han nacido así. Y allí está el tema, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas atletas? Porque la Federación Internacional tenía un montón de reglamentos para transgénero, reglamentos para atletas con diferencias en el desarrollo sexual. Todo esto quedó eliminado y ahora va a ser determinante que todas las participantes, todas las personas que quieran estar en la categoría femenina, se tengan que hacer este examen genético para determinar si tiene este cromosoma Y o no. ¿Qué les parece a ustedes de antemano toda esta situación? Ya se va a estar implementando estas pruebas porque ya viene un campeonato y el que quiera participar tiene que hacerse esta prueba sí o sí. Todas las atletas están, como decir, supuestas a este examen. ¿Pero qué pasará? Ya tenemos unos antecedentes bastante complicados de este tema. Caster Semenya, en el caso de una India Chan también, que han impugnado este tipo de reglamentos por obviamente sus condiciones biológicas, pero ahora la federación te está obligando a hacerte un examen genético. No es complicado, es un hisopado bucal o una muestra de sangre, pero aún así te tienes que hacer esta prueba para participar en la World Athletics. ¿Qué les parece estas condiciones? Hay que decir que, bueno, que estas son organizaciones privadas. En el caso de World Athletics está en Mónaco y es una organización privada del Principado de Mónaco que básicamente ese es su derecho. Tú quieres estar en mi competencia, chévere, tienes que hacer esto. No quieres estar,
no te lo hagas. Esa es su forma de pensar, que ahora empieza a ser cuestionada por los tribunales internacionales, que es, ya va, espérate, tú tienes una posición dominante. Estos son los torneos más importantes, tal vez no puedes hacer esto, ¿no? Entonces, empieza ese debate entre, vamos a empezar viendo qué objetivo pretende proteger World Athletics. Y en este sentido, World Athletics lo que pretende proteger es que las mujeres practiquen más deporte. Y si las mujeres empiezan a colocarle hombres o mujeres con un desarrollo sexual distinto o mujeres que tienen testículos, etcétera, 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 la mujer se va a desincentivar como tal. El objetivo es fomentar el deporte femenino. Eso es lo que quiere World Athletics, eso es lo que quiere proteger. Muy bien. El siguiente punto del análisis que va a hacer cualquier tribunal en cualquier lado es, ok, la medida de los test es una medida apropiada. De buenas a primeras parece que sí es apropiado. Estamos hablando de que es un test que puede ser muy invasivo si es el sanguíneo, y esto puede tener problemas con religiones, que hay distintas religiones que no permiten que te toquen tu cuerpo, o que se corten, o que incluso te saquen sangre. Entonces ellos ofrecen una alternativa, un hisopado bucal, un hisopado en el cachete como el que a veces hicieron con los temas de COVID, mucho menos invasivo para determinar tu genética. Hasta ahora todo bien. Pero luego tenemos que Andrew Sinclair, que es la persona que descubrió este gen SRY, básicamente dentro del cromosoma Y, que es el cromosoma masculino, y que es el gen que va a determinar el desarrollo de los órganos sexuales en una persona, dice que el test que propone World Athletics no funcionará para lo que quiere World Athletics. Esto es muy interesante, lo dice en uno de sus blogs, y dice que este test supuestamente no funciona porque, todo esto es supuestamente, mi palabra favorita desde la semana pasada, porque el test solo puede prever que tú tienes este gen SRY, pero no determina este gen SRY si tú vas a desarrollar órganos masculinos o no. Preponderantemente puedes pensar que se va a desarrollar los órganos masculinos, pero no puedes estar 100% seguro porque hay personas donde este gen no va a estar activo, donde este gen no va a funcionar y este gen no va a terminar desarrollando estos órganos masculinos. Entonces, la idea que tiene World Athletics parece en un primer plano muy interesante, pero luego su propio creador la critica. Entonces es difícil que nos sentemos a decir, mira, ¿esto está correcto o no? El objetivo que quieren proteger, yo estoy 100% seguro que es correcto. Y ya hablé la semana pasada que mi ponderación entre los derechos de una persona y los derechos de una comunidad de personas, yo prefería los de la comunidad de las personas. No significa que este derecho no sea válido. Lo es. Significa que hay que sacrificarlo. Eso es lo que es la doctrina de la ponderación de Robert Alexy, como lo expliqué la semana pasada, en el caso de Cáceres Semenya. Ahora, la pregunta es, ¿estamos utilizando el método apropiado? No lo sé. Yo creo que aquí es donde yo paro en el debate y aquí es donde yo voy a esperar a ver qué sucede, qué dicen los tribunales y qué dicen los expertos. Se está cuestionando el método de la prueba a través del hisopado, todo esto, porque no da, y la propia persona que descubrió el gen, que descubrió esta cosa, dice que no cree que esto sea efectivo. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Es mi pregunta. ¿Por qué? Porque esto lo van a empezar a hacer a partir de septiembre, en el mundial que van a hacer en Tokio, si no, corrígeme Elena, si no me equivoco. Entonces, no hay tiempo para estar jugando. Pueden venir muchísimos problemas legales, pueden venir muchísimas demandas, porque si estos salen los resultados alterados o no se esperaba lo que quieren esperar, se puede convertir en un problema para la participación de atletas. Así que, ¿qué me dices tú, Elena? ¿Cómo estás viendo esta situación? Y porque es rápido lo que viene, ¿no? La implementación es ya. Así es, fíjate, varias cuestiones. Primero, la World Athletics afirma, confirma y requete dice que esta prueba sí va a funcionar, que es efectiva en un porcentaje bastante alto, que las probabilidades de tener unos falsos negativos son muy, muy, muy poquitas y por eso es que recomiendan hacer esta prueba porque de hecho han tenido ya cierto tiempo estudiando con un grupo de personas, hicieron unas encuestas con los grupos interesados y esta fue la solución que encontraron que podía ser más sencilla, más práctica y más favorable para todos. Ahora, ¿va a funcionar o no? Yo creo que todavía tenemos que esperar porque esta noticia salió a finales del mes de julio, hace unos pocos días. Las inscripciones para este Mundial en Tokio tienen que estar listas máximo el 1 de septiembre porque comienza el 15 de septiembre.
y está delegada esta organización o esta toma de muestras directamente a las federaciones miembros. Por el momento, World Athletics como tal, como federación internacional, no se va a encargar de hacer estas pruebas, sino que está delegando esta organización y esta toma de muestras directamente a las federaciones, que recomiendan se haga con las mismas personas o con los mismos laboratorios que se encargaron de hacer las pruebas por el COVID-19. Ya hay unos antecedentes, ¿no?, de este tipo de exámenes. Ahora lo que pasa es que se va a cambiar el tipo de examen ahora para determinar este gen. Entonces, en cuestiones de organización, ahora se van a encargar las federaciones miembros. Habrá que ver si a las federaciones miembros, porque son muchos países con realidades muy diferentes, les alcanza este tiempo que tienen, que es bastante corto, bastante perentorio, que además es costoso. Entonces, yo creo que vamos a tener un periodo de tiempo en donde habrá que esperar, ¿no?, para ver cómo resulta todo esto, las tomas de muestras, los resultados, que dicen que los resultados máximo tienen que estar listos en 2 semanas, pero aún así sigue corriendo el tiempo, hay unas inscripciones que están ya perentorias, hay un mundial que está muy cercano y además las quejas, que esas nos pueden faltar. Yo estoy segurísima que va a haber atletas que van a impugnar este reglamento. De hecho, en unas declaraciones que había dado Caster Semenya hace unos años, que a pesar de que ella estaba retirada o que ya no iba a participar más en el atletismo, y ella iba a seguir impulsando esta lucha por lo que considera es necesaria y es justa para el tipo de personas que tienen el mismo de condiciones biológicas y genéticas que ella. Ahora, otra cuestión, porque muy cierto lo que menciona Antonio, que este test a lo mejor puede que no sea del todo satisfactorio, por lo mismo que dice el creador, ¿no?, el que descubrió este gen, porque hay veces que este resultado puede decirte, mira, sí, tienes el cromosoma Y dentro de tus genes, pero no tienes desarrollados los órganos masculinos. Y si mal no recuerdo, es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que específicamente es esto, que tengas el cromosoma Y, pero no hayas desarrollado los genitales masculinos y desde que naciste se te dio un género femenino, se te dio un género distinto a lo que en verdad tienes por dentro. Entonces, es muy complicado que, oye, determinar todo esto con una verdadera realidad, pero, bueno, en los reglamentos se establece, más bien en las preguntas y respuestas que establece esta federación, es que en estos casos, cuando se tenga este resultado de esta prueba, se va entonces a manejar directamente con el director médico de la federación, que se encargará de pedirle más muestras y más estudios a esta persona que salga con este tipo de resultados para determinar si sus niveles de testosterona están dentro del rango que ellos manejan, que son 2,5 nanomoles por litro. Entonces, se abre una ventana para estos casos ahora de cómo serán manejados. Y todavía no está, me parece, muy establecido. Yo creo que quedarán así como que, bueno, mientras vaya viniendo vamos viendo, porque de hecho las reglas ciertas partes lo dejan bastante abierto, porque no creo que vayan a ser definitivas, me imagino que va a haber ajustes, cambios, pero por los momentos esto es lo que hay. Se tiene que hacer este test y cuando haya casos raros, con unas pruebas raras, con un exámenes que no determina totalmente si tienes el cromosoma Y o no, entonces van a ir a una comisión médica en donde se van a hacer más evaluaciones, más preguntas, más todo, para determinar si puedes participar o no. ¿El tiempo dará? No lo sé, pero por lo menos esto es lo que tenemos hasta ahora. A mí me llama mucho la atención el poco tiempo que tienen las federaciones y los atletas para prepararse, teniendo en cuenta que las inscripciones tienen que estar listas para septiembre y que, como bien dijo Elena, los resultados de los exámenes pueden tardar entre 1 o máximo 2 semanas, ¿no? El margen de tiempo que tienen para hacer todo eso es muy ajustado. Y no me quiero imaginar el caso en el que una persona, un atleta, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto sacrificio, llegue a salir positivo y pensando que va a participar a unas semanas de poder hacer la inscripción, le digan que no. Entonces, para la magnitud de lo que es un mundial de atletismo, no me parece que sea el momento ni el torneo para realizar experimentos. A mí me parece que capaz sea el inicio para pensar en lo que serán las Olimpiadas del 2028. No sé si ustedes piensan igual. Brandito, justamente es un experimento y lo van a hacer aquí. Es parte del asunto porque el deporte no tiene tiempo para esperar cuándo es el mejor momento, cómo hacerlo. La cuestión, muchas veces no hay ese tiempo. Y la lucha, porque el problema es que hay una lucha política con esto de que cada quien pueda determinarse como quiere ser. O sea, si eres hombre y quieres determinarte como mujer, bueno, eso está bien, etcétera, etcétera. Y quieren llevar esto a todos los ámbitos. Y el problema es que no en todos los ámbitos es factible. Entonces hay muchos ataques a esto que tienen que ver con el tema político. Y hay otros ataques que sí están basados en, pero esto realmente funciona.
pero esto realmente va a ser así. Ahorita no lo sabemos, la información es muy escasa. Necesitamos que esto avance un poco más y lamentablemente, bueno, es para este Mundial de Atletismo en Tokio que lo van a hacer y esto va a ser un despelote. Despelote que va a permitir, mira, locuras por todos lados. Veremos desde el punto de vista de la organización deportiva porque ellos eligieron la ruta de como vaya viniendo, vamos viendo. Como decía el famoso Eudomar Santos por estas calles. Se me cayó la cédula, pero yo era un niño viendo novelas. No debería haber pasado eso, pero bueno, pasó. Pero es esa cuestión de aprender en el camino, que no siempre es la mejor, que no es la más recomendable nunca, pero fue el camino que se eligió porque ellos consideran en proteger esto lo más pronto posible. Además, con un resultado muy satisfactorio que tuvieron en el caso Caster Semenya, porque si bien le dieron la razón a Semenya en muchos puntos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como comentamos la semana pasada, la verdad es que en el fondo no eliminaron el reglamento de la World Athletics y la World Athletics entonces se sintió fuerte y dijo, ¿sabes qué? Voy más lejos ahora. Exactamente. La decisión más cercana que hemos tenido a determinar sobre la validez de un reglamento de este tipo es la que emitió el TAS justamente en el caso de Caster Semenya, que después fue impugnada, pero allí 2 árbitros de 3 decidieron, mira, sí, este reglamento es discriminatorio, pero es necesaria esta discriminación. Así que lo que se trata de proteger, de incluso desde esa decisión, y como lo afirma el presidente de la Federación de World Athletics, es proteger la categoría femenina. ¿Por qué? Porque es la lucha de este momento. Es resguardar a las atletas que quieran participar y que puedan participar en condiciones iguales. La testosterona hace un gran cambio en las personas. De hecho, hay unos estudios en uno de sus reglamentos en donde equiparan a la cantidad de testosterona entre hombres y personas con diferencias en el desarrollo sexual y es igual. Es prácticamente la misma, incluso puede superarla. Tener más testosterona que los hombres. Cuando hay un desequilibrio, cuando hay una desigualdad, oye, estás dañando la categoría femenina que viene luchando desde hace tantos años. Apenas en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue donde se pudo equiparar hombres y mujeres en cuanto a participantes en los Juegos. Le costó a las mujeres más de 100 y pico de años poder llegar a equiparar a los hombres en número de participantes. Yo creo que esta es la lucha del momento y es totalmente correcta, hay que preservar la categoría femenina, que esta sea una lucha de estas personas con estas condiciones en un futuro, que lo siga haciendo ahorita y que se le dé más validez, probablemente en el futuro la tenga, pero ahora la prioridad tanto del deporte como específicamente del presidente de la World Athletics es proteger la categoría femenina. Así que estas normas están adecuadas por el momento. A mi parecer sí. ¿Va a traer más problemas? ¿Va a traer impugnaciones sobre este reglamento? Probablemente también, porque las personas que no puedan participar con estas normas también tienen su derecho a quejarse. También tienen derecho a participar en el deporte. Ahora, el detalle está en cómo se decidirán estos casos en el futuro, porque es un tema contradictorio, es un tema complicado, es un tema en donde tiene que ver lo científico, lo biológico, lo deportivo, lo legal. Y una decisión de este calibre no está fácil tomarla, tanto que, como comentamos en el episodio anterior, ni el Tribunal Federal Suizo ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tomaron una posición clara con respecto al reglamento. ¿Es un tema difícil? Lo es, y ahí están las pruebas. ¿Es necesario que se haga así? Por el momento yo creo que sí. Muy bien, y la pregunta es para ustedes. ¿Creen ustedes que estas pruebas son necesarias? ¿Piensan que se está protegiendo el objetivo directamente de proteger el deporte femenino y que la mujer verdaderamente participe en el deporte? ¿Piensan que no es así? ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy, y es que el Porto hizo algo que es impensable a la hora de presentar un fichaje en nuestros días. Andrés nos trae este caso el día de hoy para el análisis. Hay un equipo europeo que la rompió en el mercado de pases de verano de este 2025. Spoiler, no fue ninguno de la Premier, no fue Real Madrid ni Barcelona, PSG ni el Bayern de Múnich. Estamos hablando del Porto de Portugal, que hizo una maravillosa jugada de mercadeo deportivo, una clase magistral de cómo se juega fuera del campo para poner a todo el mundo a conversar sobre la tendencia que utilizó, sobre la táctica que usó para presentar un nuevo fichaje. Esto le dio la vuelta al mundo y lo que hizo el Porto es simplemente para aplaudir, para decir muchas gracias por hacer este tipo de cosas, por tomar en consideración a tu fanático como el número 1 y decir, wow, qué
gran lección nos da porque vivimos en una época de la hiperconectividad donde toda la información está al instante y al alcance de tu teléfono celular. Es sencillo estar conectado, es sencillo estar informado, es sencillo saber todo y además la cantidad de filtraciones. Entonces te voy a contar qué hizo el Porto para hacer tendencia mundial con el fichaje de Luuk de Jong, cómo lo hizo y algunas lecciones que nos dejó de marketing deportivo, que nos dejó esta gran movida que hizo el club portugués. ¿Qué fue lo que ocurrió? El domingo fue la presentación de la plantilla en un partido amistoso entre el Porto y el Atlético de Madrid en el estadio do Dragao y fue la gran sorpresa para propios y extraños. ¿Y qué pasó? Están presentando la plantilla, todo el mundo los conoce y de repente anuncian a un jugador que nadie sabía, y este era el holandés Luuk de Jong. Más allá de su recorrido y de su fama, haber estado en Sevilla, en Barcelona, viene de ser goleador en la Eredivisie, todo el mundo se quedó atónico. Las imágenes de las personas con la boca abierta aplaudiendo como locos porque no entendían qué estaba pasando. Pero esto no solo fue para la gente del estadio. El mundo entero se quedó perplejo de la situación porque no se filtró nunca este fichaje y el equipo tuvo el valor y el coraje y toda una estrategia armada para poder llegar hasta este momento y volverse conversación por hacerlo a la vieja escuela, hacerlo a la antigua. Yo soy el que tiene la narrativa, yo soy el que te voy a demostrar. Pero lo más interesante de todo fue cómo lo hizo. Según reveló el diario portugués A Bola, solo 8 personas estaban al tanto de esta movida, de este fichaje. 4 directivos, el jugador, el agente y el entrenador. Estamos hablando de que solo estas 8 personas manejaron esta información sobre el fichaje y no se lo dijeron a nadie. Tanto fue así. ¿Cómo fue ocurriendo la línea del tiempo? Bueno, el jugador llegó ese mismo día, el día domingo, cuando fue presentado. De hecho, los jugadores, sus compañeros, no sabían nada y se enteraron porque lo vieron en el camerino y les llamó muchísimo la atención. ¿Para qué haces esto aquí? Lo ven con una camiseta 26. Oye, bueno, bienvenido, no te esperábamos, pero qué alegría que estás acá. Y tanto fue el rollo que el anunciador tampoco lo sabía y le pasaron un papelito a última hora diciendo, mira, tienes que anunciar a esta persona y no lo creía mucho, lo veía como extraño, ¿no? Y tanto fue así, insisto, que el club se cuidó, vio todos los puntos débiles que presentaron al jugador en la prueba médica como un jugador de balonmano, del equipo de balonmano. No lo hicieron como un jugador de fútbol para que no se pudiera filtrar, sea por allí, por algún preparador, alguien podía decirle algo a algún periodista o algún medio o decirlo por sus propias redes sociales y el club se blindó de tal manera que ocultó todo esto. Viajó en el último vuelo hacia Oporto. El agente fue el que fue a buscar las maletas del jugador, o sea, todo estuvo encubierto, una operación que parece prácticamente de inteligencia de Estado, pero quedó maravilloso porque vivimos en la época de los Fabricio Romano, donde todo el mundo se adelanta a la información y aquí no hubo exclusiva, porque la exclusiva fue del club. Y yo les quiero preguntar a ustedes que están aquí viéndome, ¿qué te parece? Déjanos abajo tu comentario porque esto me pareció una genialidad y por supuesto mis compañeros, ¿cómo vieron ustedes esto? Porque se hizo tendencia en el mundo. Sí, yo lo aplaudo esta iniciativa. De hecho, hoy estamos hablando de esto porque, seamos honestos, si el Porto hubiese publicado un video, un diseño presentando al jugador, hubiese pasado desapercibido, no habría tenido tanta relevancia. Y una cosa que me gusta mucho a mí es la inteligencia emocional que manejaron desde el club, porque nosotros que hemos tenido experiencia trabajando con equipos de fútbol sabemos lo impaciente que pueden llegar a ser los directivos o las personas que toman las decisiones al momento de presentar a un jugador, que de hecho se han visto situaciones en las que el jugador no ha llegado, no se ha puesto una camiseta, no tiene una foto, pero hay que presentarlo, hay que anunciarlo. Y acá se hicieron las cosas bastante bien. De hecho, le agrego un toque especial, te hace recordar cómo eran los tiempos antes de las redes sociales y yo creo que fue una bonita sorpresa, un bonito regalo, tanto para los fanáticos del Porto como para los fanáticos del fútbol. Así que a mí la verdad que me encantó esta propuesta, me encantó la forma en cómo lo hicieron y me lo imagino, ahora sí pueden publicar todos los videos que quieran y si no le ponen la canción de Misión Imposible, no están haciendo nada, están perdiendo la oportunidad. Me encanta esa estrategia, Brandon, muy, muy bien pensado. Pero fíjate, esta es una muestra de la capacidad que se puede tener para hacer algo diferente cuando ya todo prácticamente está inventado. Como dices tú, lo usual, el video, la foto, que obviamente hayan los rumores con esos antecedentes, pero qué manera de decirle al mundo,
mira que yo puedo hacer esto diferente. Y además la seriedad con que se toma este asunto desde los directivos, que aplaudo evidentemente, porque no se filtró nada. Además, como dice Andrés, también leí por Twitter, por X, que fue el agente el que retiró las maletas del aeropuerto mientras el jugador salía por una de las puertas traseras. Es decir, no había ninguna pista de nada. Nada, en absoluto. Y eso te habla también del compromiso del mismo club en querer hacer las cosas de esta manera. Yo me imagino que lo planificaron así. Y si no lo planificaron tanto, les salió genial. Porque miren que nosotros aquí, en Venezuela, al otro lado del mundo, estamos hablando de ustedes. Te digo algo. ¿Qué estrategia hay que tener desde el punto de vista de la negociación, de haber hablado con el jugador, haber hablado con el agente? Porque esta idea la tenías que haber tenido concebida mucho antes de incluso fichar al jugador. Porque es parte de la propuesta y queremos hacer esto porque usualmente en estos mercados de transferencia, los Fabricio Romano, los Ornstein, etcétera, etcétera, suelen ser personas que tienen información porque se las dan y la usan a propósito. Es decir, es parte de la estrategia de la gente, es parte de la estrategia del club, es parte de la estrategia del jugador, darle esta información porque quieren algo, porque les interesa que esta información se revele antes de tiempo o para mejorar su contrato o para obtener más dinero en el contrato o para pagar menos posible o para alejar posibles personas. Yo recuerdo que en muchos fichajes en los que hemos trabajado, una de las cosas que se ha pretendido es que nadie sepa que estamos negociando con este jugador porque si no van a venir otros clubes a querérmelo quitar y me van a incrementar todos los precios. Entonces a veces el agente se ve en ese momento atrapado y dice, no, ¿sabes qué? Voy a filtrar que hay otro club que lo quiere. Igual que cuando hay un jugador que es un poco relevante, pero que no está a ciertos niveles, empiezan a decir, no, sí, me llamó el Real Madrid, y empiezan a filtrar que tienen poderes para el Real Madrid, para el Barcelona, para el Manchester United, etcétera, etcétera. Eso es complejo, porque la estrategia no comienza en el momento que ya se firmaron los papeles, comienza muchísimo antes. Y fíjate tú que tuvimos una conversación, viene un nuevo podcast, señores, lo estamos anunciando hoy, es un nuevo podcast que se llama Marketing MVP y que vamos a publicar la próxima semana, donde conversamos con Daniel Cadena Jordan, analista de rendimiento de contenido del Bayern de Múnich. Sí, eso viene pronto, ya lo tenemos listo y editado, estamos dándole los toques finales, y él nos contaba lo difícil que fue el fichaje de Luis Díaz, teniendo en cuenta simplemente los temas horarios de cómo compaginar con el otro club. En el caso de Luuk de Jong, más o menos lo mismo. Entonces, imagínate tú, esto es una estrategia que tiene que ser preconcebida desde el comienzo del año, de la temporada, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Andrés? Fíjate algo, lo del Porto fue tan maravilloso que ellos no crearon una experiencia nueva, crearon algo totalmente distinto para el aficionado que ya no está acostumbrado. Como dice Elena, con tantas cosas inventadas, no hicieron nada nuevo, solo lo hicieron distinto y lo hicieron de una manera espectacular. Yo creo que la movida y la jugada que se realizó aquí el Porto fue mucho más multiplicador de lo que hubiese sido si se hubiese filtrado esta información de una manera tradicional, porque estamos hablando de Luuk de Jong, un futbolista importante neerlandés, pero no es uno de los 20 fichajes más importantes del mercado de fichajes. De hecho, en la Premier uno se pone a buscar y es una locura, pero nos generó una conversación tanto a los hinchas del Porto como a los hinchas del mundo tan genuina y fue tanto el hype que nos sorprendió a todos y ese fue el elemento que utilizó. Y aquí quiero hablar un poquito sobre la estrategia que hizo el Porto en este momento. Primero, jugó con el factor emoción y sorpresa. Le cayó a todo el mundo como un balde de agua fría, pero por supuesto, estas son noticias positivas, son noticias maravillosas tanto para el hincha que es tanto de este club como para el que no tiene ningún tipo de rivalidad con este club, porque dice, wow, qué manera bonita de hacerlo. Tan fuera de base cayó así que, por ejemplo, diarios españoles seguían publicando el mismo domingo que Luuk de Jong iba a volver al Sevilla. Y ya tenían eso programado en sus grillas de, por ejemplo, X o de Instagram, y de repente, bueno, ¿qué pasó? Tuvieron que borrar porque los sorprendieron. El dominio del relato, efectivamente, lo que hizo el Porto fue maravilloso, mantuvo todo un secretismo, todo un ocultismo y utilizó una estrategia para que saliera todo tan perfecto que siempre tuvo el control de la narrativa y del relato, del principio, el desarrollo y el final. De hecho, al futbolista le preguntaron después de esto, ¿no? De cómo le había parecido, cómo fue este secreto, ¿no? Y él dice que, bueno, que él le gustaba mucho la idea, que le encantó y que por eso también se sumó
a formar parte de no filtrar la información, porque dice, oye, esto es demasiado bonito, me gusta la idea. Es una persona de 34 años y dice, bueno, vamos a vivir algo distinto, ¿por qué no? Lo hizo y lo hizo bastante bien. Por supuesto, ¿qué más gana el Porto acá? Es un valor para la marca. Estás viendo tus aficionados, viendo la presentación de la plantilla y un partido y de repente te lanzan esa bomba, esa sorpresa. Por supuesto, esto te quiere decir que es un club que se toma muy en serio lo que hace, las cosas, cómo llegan y que te está diciendo que uno de sus principales activos, la afición, las tomas muy en serio y le das muchísimo cariño y que además cuando tú llegas a un fichaje, también parte no es para solo lo deportivo, sino porque la afición también quiere ver jugadores importantes, quiere ver jugadores con los que se siente identificados con el arraigo de ese club. Entonces, ¿con qué me quedo? La exclusividad tiene un poder enorme, sin duda alguna. La exclusividad te da el poder de tú controlar la narrativa y te da un elemento diferenciador con muchísimas otras marcas. Estamos hablando del Porto y no del Liverpool, por ejemplo, que gastó muchísimo dinero en este mercado. El marketing no es solo vender, es conectar. Qué manera tan genuina, sin haber inventado nada, de conectar con la afición del fútbol en general de una manera antigua, vieja escuela, pero muy bien hecha y muy bien desarrollada. Coincido contigo, Andrés, y pasa en muchas situaciones y quienes nos vean, nos escuchan y trabajen en marketing, también les habrá pasado que en algún momento piensan que una idea muy elaborada, donde le pusiste mucho esfuerzo, mucho diseño, mucho video, mucho pienso, capaz no genera los resultados que tú esperabas, pero algo sencillo, algo honesto, transparente, natural, capaz puede resonar más con las personas y eso fue algo que ocurrió aquí. Quiero hacer una mención especial que no me acordaba, lo habíamos hablado fuera de cámara, que en Uruguay pasó algo similar con Peñarol y Matías Arezo, que no tenían cómo presentarlo porque el jugador no se encontraba todavía en Uruguay, pero tenían que anunciarlo, y lo que hicieron fue que hicieron una transmisión en vivo en las redes de Peñarol, y el jugador se unió a la transmisión y ahí dijo, estoy aquí, estoy de vuelta, lo cual generó mucha emoción en los fanáticos de Peñarol, porque es un jugador muy querido, que ya había jugado aquí, se fue a España, volvió, y me parece que fue una manera creativa de cómo responder ante la crisis y la premura del tiempo, porque tenían que anunciarlo, y esperemos que veamos más cosas así, ¿no? Que capaz sin tanta producción, sin tanta elaboración, pero sí bien pensado, con una intención, conecte más con el sentir de las personas y de los fanáticos. Oye, Brandon, tengo que decirte que entiendo yo a lo que tú te refieres con diseño y producción, pero esto fue algo súper elaborado, obviamente, para el día de hoy, ¿no? Y hubo un trabajo fuertísimo, a pesar de que no hubo un trabajo de diseño, producción, para estar listo, hacer la sorpresa es muy complicado. Pero habiendo dicho esto, miren, qué importante tener creativos, ¿no? Porque fíjate la historia que está contando Brandon de Arizo en Peñarol, ahora esto que pasa con Luke de Jong, o sea, gente que no deja de pensar todo el tiempo creativamente cómo hacer las cosas, porque estamos en esa época del año donde, mira, 50.000 presentaciones vemos, ¿cómo haces para que destaque la tuya? Fíjate tú que estuvo la presentación de la camiseta del Wrexham, que era algo vinculado a Argentina y Gales, etcétera, etcétera. Publicidad muy linda, una pieza muy linda. Luego tuvimos el Papu Gómez que regresa del positivo en dopaje, etcétera, etcétera. Y lo presentan al estilo de los 80. Me encantó esa presentación. De verdad que la vacilé muchísimo. Y luego viene esto de Luke de Jong, otro nivel. ¿Cómo haces para que la tuya, en tanto ruido, sea la que más se escuche? Con buenos creativos. Habiendo dicho esto, muchachos, la pregunta es para ustedes. ¿Qué les pareció esta interesante, no novedosa, pero muy difícil de hacer en estos días, presentación de Luke de Jong en el Porto? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al último tema del día de hoy. Olympique Lyonnais se está haciendo exageradamente notorio, y no por cuestiones buenas, sino por escándalos que viene arrastrando desde el año pasado. Y cada vez hay otro escándalo y otro escándalo y otro escándalo. Y el último reciente escándalo ocurrió cuando Botafogo, un club que forma parte del mismo grupo que es dueño del Olympique Lyon, prácticamente está acusando al dueño de todos, incluso de ellos mismos, John Textor, de haber hecho una serie de cosas que perjudican al Botafogo. El Botafogo publicó el 4 de agosto un comunicado de prensa diciendo que, bueno, que básicamente estaban muy preocupados porque el club Botafogo había tenido que ayudar muchísimo al club del Olympique Lyonnais, tanto así que se había visto afectado en sus finanzas, que había entregado jugadores para ayudar, etcétera, 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 incluso que había hecho
ciertos fichajes y que, bueno, que le debían un dinero que debería ser recaudado a sus arcas, por lo que solicitaban que por favor John Textor y el club, y el Eagle y el Olympique Lyonnais pagaran las deudas con el Botafogo en este sentido, y que si no, ellos, bueno, iban a tener que hacer una emisión de acciones nueva para diluir el porcentaje de ser dueño de John Textor en el Botafogo y con eso pagar las deudas. Eso sí, ellos aclaran que ellos con esta idea no es que quieren diluir las acciones, sino lo que quieren es que el Olympique Lyon pague, y al mismo tiempo lo que quieren es básicamente que si no paga el Olympique Lyon, que de alguna forma pague John Textor, o comprando nuevas acciones, o un tercero que las adquiera una vez que John Textor no tenga la posibilidad y la opción primigenia a comprarlas. Aquí empieza la historia. Seguidamente ese mismo día, el diario Globo, o Globo de Brasil, hoy estamos muy brasileños, ¿no? O Globo de Brasil publica, y muy portugueses también, Globo de Brasil publicó básicamente, habían una serie de negociaciones que ellos obtuvieron, un email que le mandó la junta directiva del Botafogo al dueño del Botafogo, a John Textor y al Olympique Lyonnais, diciendo, mira, nosotros hemos hecho un montón de sacrificios, tú nos debes esta cantidad de dinero, por favor págala o vamos a tener que hacer una serie de cuestiones. Y en ese sentido, cuando Globo publica esto, se revelan un montón de cuestiones que estaban en ese email. Entre ellas, que Savarino había dejado de ser ficha del Botafogo y había pasado a ser ficha, supuestamente, del Olympique Lyonnais como tal. Esa es la situación que está pasando el día de hoy. ¿Cómo ves esto, Andrés, del punto de vista de los medios de comunicación? Sale un comunicado de prensa y luego sale un email, una filtración de un email en el diario más importante del país. Bueno, aquí hubo la intención de demostrar algo, ¿no? De poner un punto sobre una balanza de un equilibrio de poder, que dijeron, mira, necesitamos filtrar esta información, necesitamos que esto se haga de conocimiento público porque está pasando una situación y bueno, cada quien filtra lo que le favorece, ¿no? Si lo vemos así mediáticamente. Ahora, el asunto es un poco más complicado, tiene muchísimas cosas por las que hablar, que ya Antonio y Elena les explicarán un poco más adelante. Ahora, sí, fue un factor mediático para meter una presión empresarial, vamos a decirlo así, pero una presión en función de mis intereses, a ver hacia dónde juego, pero eso es para ahí donde va la jugada en al menos ese sentido. Sí, lo hablábamos recientemente, ¿no? De la importancia de tomar control sobre la narrativa. Creo que aquí esto es totalmente intencional para reafirmar una postura que se muestra con el comunicado. Y lo que me resuena a mí es el tema de que otra vez estamos hablando de conflicto de intereses con clubes que pertenecen a un mismo grupo empresarial o una misma persona, ¿no? ¿Qué tan positivo es que un mismo dueño tenga varios equipos? Porque podríamos pensar, uno está en Europa, otro está en Sudamérica, pero también vimos el tema de Pachuca y León. Vemos que también a veces ha habido dudas sobre Manchester City y Girona. Entonces cada vez lo vemos más frecuente, pero pareciera que al final termina generando más conflictos que beneficios tener equipos aliados. Yo estoy seguro que los dueños de los equipos no aceptarían tu opinión, Brandon. Dirían, no, por Dios, por favor, nosotros. Esta es una forma de que funcionen los clubes mejores. Y te describirían toda la serie de beneficios que sin duda para esos clubes tienen. La pregunta es si para los terceros tienen esos beneficios, como tú estás preguntando. Vamos a seguir explicando un poco el tema. Todo empieza con Eagle Football Holding, que es una compañía matriz, vamos a decirle un grupo de empresas que es dueño de varios equipos. Estos equipos son, entre otros, el Olympique de Lyon, nunca es dueño completamente, pero siempre tiene un porcentaje alto. El Olympique de Lyon tiene además el Botafogo, tiene un equipo belga que se llama RWDM Bruselas, tiene el Florida Football Club y también, de alguna manera, eran dueños del Crystal Palace. Y esto generó un montón de problemas, porque en esta historia tenemos a Savarino, al Crystal Palace, tenemos al Nottingham Forest, tenemos al Botafogo y tenemos al Olympique Lyon. ¿Cómo hay tantos equipos involucrados en esta historia y tantas cuestiones? Y además hay un montón de jugadores más involucrados. Bueno, ¿cómo empieza todo con Eagle Holding? Bueno, Eagle Holding va a comprar el Olympique Lyonnais, poco a poco lo va haciendo crecer, etcétera, etcétera, va creciendo su participación y llegamos al año 2024. En el año 2024, noviembre, viene el órgano que básicamente rige el control financiero de los clubes en Francia, que se llama DNCG. Y este órgano
analiza el Olympique Lyonnais y dice, hermano, usted tiene 175 millones de euros en deuda y no parece que tiene cómo cubrir eso con el capital que usted tiene actualmente. Ergo, usted va a entrar en lo que se llama un descenso preventivo o conservatorio, que es la palabra en francés, conservatoire. ¿Qué es lo que significa? Básicamente eso, que le van a dar un tiempo al Olympique Lyon para que corrija estos problemas. El Olympique Lyon empieza a corregir estos problemas viendo esta situación, ¿no? Y entonces la directiva del club directamente reduce la masa salarial a menos de 100 millones, de 130 a menos de 100 millones. Es decir, negocia salarios nuevos, baja salarios, busca la forma, ¿no? Luego empieza a vender jugadores y vende como 80 millones en jugadores del Olympique Lyonnais. Luego de eso, ingresa dinero también de los accionistas para empezar a meter este tema. Y en eso va luchando porque se está quedando sin copas internacionales que son muy importantes para producir dinero, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no sabe mucho cómo hacerlo, pero empieza a ver si puede traer tantos jugadores de sus otros clubes al club para vender y para usar. Y en ese sentido, bueno, se trajo a Thiago Almada, al Lyon, en un préstamo que se autohace el Lyon, sin coste alguno. Se trae a Adrielson, Lucas Perry, Jefinho. Ahí es cuando fichan a Savarino y pasan la ficha del Botafogo al Lyon. Traen a Luis Enrique, que después vendieron al Zenit. Traen Igor de Jesús, Jair. Pero al final no todas estas transferencias se concretan. No todas se concretan porque el Lyon tampoco podía fichar. Entonces, ¿cómo resuelves este problema? Bueno, empezó a agarrar las fichas y a obligar al Botafogo a que vendiera por debajo del precio de estos jugadores. Entonces, la queja del Botafogo es que supuestamente Igor Jesús costaba 43 millones y ellos los vendieron de dólares y ellos lo vendieron por 10 millones de libras, que serán unos 14, 15 millones de dólares. Jair más o menos pasó lo mismo. Costaba un precio más alto y lo vendieron por 10,5 millones de libras. Luis Enrique lo vendieron por 33 millones de euros y Globo no te informa, dice que en el email no estaba la valoración de cuánto valía este jugador supuestamente. Teniendo en cuenta eso, ellos están tratando como de lugar de arreglar esas cuentas, porque tienen que, tú sabes, y empieza el problema con el Crystal Palace. Y es que el Crystal Palace y ellos clasifican a la Europa League. Ambos dos al mismo tiempo, y ellos son dueños del Crystal Palace un 45%, y la pregunta es, ¿tiene John Textor tanta influencia en el Lyon como en el Crystal Palace, tanto así que puedan amañar un partido? Obviamente que la respuesta del club es que no. Al mismo momento, empieza la audiencia final en este órgano de control de economía de club, DNCG en Francia, que es un órgano de la Liga de Fútbol francesa, acordado con la Federación Francesa, y empieza la audiencia donde ellos deben demostrar de que están financieramente bien. Bueno, resulta y acontece que John Textor sale súper feliz, no, vale, aquí todo resuelto, no pasa nada. Y cuando sale eso, Eurosport reseña esto, no lo estoy reseñando yo. Cuando sale después, baño de agua fría. Descendido el Lyon. La página web tú vas y no sale la decisión completa, simplemente dicen relegación League 2, ¿no? Eso es lo que te dice, ¿no? Cuando ves la situación, John Textor me imagino que se dio un baño de agua, inmediatamente publicaron que ellos iban a apelar esta decisión. Hay un órgano de apelación dentro de la DNCG que iban a apelar y que iban a demostrar. Bueno, todo el problema aparentemente era que ellos con este tema, con el Crystal Palace, venden el 45% de las acciones del Crystal Palace supuestamente por 200 millones y de esos 200 millones, 40 tienen que entrar a la masa del Lyon de capital para poder pasar. Y este dinero no había llegado porque faltaba una operación en la Premier, donde la Premier tenía que aprobar esta venta de acciones y estaba todo un problemón. Entonces ellos apelan. Aparentemente se resuelve este problema y dicen, sí, usted puede jugar en segunda división y es restituido. Y aquí explota el siguiente problema. Que entonces, sí, exactamente, como si fuera poco. ¿Cuál es el siguiente problema? Que ahora Crystal Palace estaba en la Europa League y entonces Crystal Palace lo sacan de la Europa League porque dicen, no, usted es dueño del Lyon. No, pero si yo vendí las acciones. No, usted fuera de aquí. Y meten al Nottingham Forest. Y entonces empiezan a conversar la situación. El Lyon ya no teniendo nada que ver con el Crystal Palace, digo, mira, yo estoy bien, yo puedo participar. El Crystal Palace, cuando lo sacan, metió una demanda contra la UEFA, metió una demanda contra el Nottingham Forest y metió una demanda contra el Crystal Palace, donde pide, no tenemos ninguna relación con Lyon, déjennos participar y saquen al Nottingham Forest.
Y alternativamente me sacan, si no sacan al Nottingham Forest, me sacas al Lyon, porque ya yo no tengo nada que ver con esos señores. Y esa demanda está en el TAS, hay un comunicado de prensa al respecto, y bueno, esta es la situación en la que estamos. Ya que comentas lo del caso en el TAS, fíjate que de acuerdo a las noticias que también se publican en la página web del tribunal, que está programada la audiencia para el 8 de agosto, es decir, que dentro de poco vamos a tener una decisión de este caso, porque la misma noticia dice que será remitida sin motivos el 11 de agosto. Así que pronto yo creo que vamos a terminar de hablar de este tema. Y en todo el medio de todos estos problemas, como si no fuera suficiente, entonces además está Savarino. Jefferson Savarino, nuestra figura, que lo tenemos aquí, por cierto, y que además ayer marcó gol para el Botafogo, pasando a cuartos de final en la Copa de Brasil al Botafogo. O sea, es importante también la figura de Savarino dentro de este equipo, un jugador importantísimo. De hecho, no sé si vieron que hace unos días le hicieron un lindo homenaje por parte de los fanáticos en las gradas. Oye, ¿cómo de un problema del Olympique Lyon, bajando a segunda categoría, se involucra un jugador venezolano que todavía está metiendo goles para el Botafogo, pero también está implicado otros equipos y una apelación en el TAS? ¡Qué desastre!, ¿no? Y además, equipos que terminan siendo dueños de la misma empresa. ¡Wow! Qué complicado todo. Andrés, creo que quieres decir algo. Por favor, ilumínanos, porque yo solamente veo problemas y luces rojas. No, yo no vengo a arreglar nada. Yo vengo a desenredar este tema con una pregunta o con dos preguntas para ustedes, porque pensando en cómo piensa el aficionado, cómo piensa el venezolano, cómo piensa el hincha común, vamos a decir, ya va, espérate un momento. Vamos a separar la paja del trigo y vamos a decir, ¿es Jefferson Savarino jugador del Lyon, sí o no? ¿Y por qué no está jugando? Y además, si es jugador, en caso de ser, ¿está cedido a Botafogo? ¿Y hasta cuándo debería estar en Botafogo? Esas son las preguntas que yo le dejo ahí para que ustedes, con toda su argumentación legal en este entramado porque esto es un entramado de cosas insólitas, pues ustedes me sabrán responder, pues son los expertos en la materia. Bueno, el experto en la materia eres tú, porque esto viene de una filtración periodística. La discusión que estamos viendo. Aquí todo lo que pasa es que Globo saca esta información, como dijimos, y Globo lo que retransmite es lo que está en el email. Entonces vamos a hablar de, supuestamente, en el caso hipotético, de que este email fuera cierto. Si le damos credibilidad a lo que dice O Globo Esporte, ¿no?, en Brasil, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, significa que básicamente el Botafogo le dio la ficha de Jefferson Savarino o los derechos económicos, como correctamente han dicho los periodistas en Brasil y en Argentina, le dio los derechos económicos al Lyon, y entonces el Lyon sería supuestamente el dueño de la ficha de Savarino. Es decir, que si alguien va a transferir al jugador, lo transferiría el Lyon, no el Botafogo como tal. Esto es lo que supuestamente describe Globo Esporte que pasó, y Botafogo le está reclamando al Lyon el pago de 7,6 millones de euros en virtud de esta transferencia de derechos económicos que el Lyon debería pagarle al Botafogo, a pesar de que es el mismo grupo de empresas que además utilizaban una forma de manejar el dinero de cash pooling, que es como piscina de dinero, que básicamente tienen una tesorería central. Entonces, esa tesorería central se rompió, de acuerdo al comunicado de Botafogo, y por eso es que Botafogo le pide el dinero ya al Lyon como, mira, esto tiene que entrar en nuestras arcas, como tal, ¿no?, para manejar la situación. Entonces, si le damos veracidad a la explicación de O Globo Esporte, la ficha de Savarino la tendría el Lyon como tal. ¿Por qué Savarino no está en el Lyon? Bueno, porque está registrado directamente con el Botafogo todavía. ¿Cómo está registrado con el Botafogo Savarino? Bueno, podemos pensar en dos formas y en dos escenarios de su registro. O el Lyon le prestó Botafogo el fichaje de Savarino a través de un préstamo, o simplemente nunca han declarado esta venta ante la FIFA, esta transferencia, mejor dicho, esa es la palabra técnica, la transferencia del jugador o de sus derechos económicos al Lyon, nunca la han declarado, y por ahora simplemente de forma oficial y en los registros sale Savarino con el Botafogo. Savarino ha respondido sobre por qué él no ha querido ir al Lyon, porque todos queremos ver a los futbolistas venezolanos en clubes grandísimos, ¿no? Y entonces Savarino le preguntaron ayer en la noche, y me parece cierta su palabra, y él dijo, mira, sí, del Lyon me dijeron que si quería ir, yo podía ir a jugar.
Me lo dijeron a comienzo de año, me lo dijeron en marzo, ahora me lo dijeron en junio. Yo no he querido ir porque me siento a gusto en Botafogo. Y Dios mío, ¿cómo no sentirse a gusto en Botafogo? ¿Cómo no sentirse a gusto en Botafogo? Eres campeón de la Copa Libertadores. Le acabas de ganar al campeón de la Champions League. Te quieren, te adoran, te hacen un tifo inmenso. Eres un héroe. Hermano, yo siendo futbolista, que es un trabajo tan duro, donde tengo que ir país a país, porque los futbolistas grandes son muy pocos, ¿no? Entonces, que se pueden quedar siempre en un club. Eso es una pequeña categoría, como Savarino. Que tú puedas escoger dónde quedarte. Porque te quiere el club, te quiere el técnico, te quiere la directiva. Y lo estás jugando bien. Y estás ganando bien. ¿Para qué irte? Claro que me parece lógico. Además, la liga brasileña ya se demostró que no está muy lejos de la liga francesa. Lo que pasa es que la gente quiere ver a los jugadores venezolanos jugando en la Champions League y estas cosas. Yo lo entiendo. Pero jugar en el Brasileirao no es una mala cuestión. Fíjate que según este medio brasileño, ¿no? Este medio de comunicación, dicen que esto ocurrió, la firma, ¿no? De esto ocurrió el 25 de marzo, hace muchísimo tiempo. Ahora yo te pregunto, seguimos, llega diciembre, se abre el mercado de invierno, sigue las disputas en este grupo Eagle, entre Lyon, Botafogo, Crystal Palace, los problemas que tengan internos que quieran hacer mover ese dinero, que si no le pagaron, entonces bueno, en fin. ¿Qué pasa si el Lyon le dice en enero, mira mi hermano, usted se viene porque se viene? Yo no sé si a ti te gusta mucho Río, las playas, y esto es muy lindo, sí, aquí el clima es más hostil, pero usted se tiene que venir. ¿Se tiene que ir efectivamente en el caso del supuesto que esto sea así? Es complicado decirlo. Habría que ver si Savarino participó en esa transferencia, porque si él no aceptó que el Lyon negociara su ficha con el Botafogo, él puede decir que no. Pero si él lo aceptó, oye, pudiera tener que ir entonces al Lyon. Entonces habría que ver muchas cuestiones más, porque esto es un escándalo que nuevamente se filtró y estamos analizando si lo filtrado en una situación hipotética que fuera cierto, ¿no? También puede ocurrir el escenario donde el Lyon diga, bueno, mira, el jugador no quiere venir, es tuyo, Botafogo, y listo. Yo no te pago los 7.5 millones de euros. Sí, es importante eso que mencionaste, Antonio, que justo en el partido de ayer que mencionó Elena que Savarino anotó gol, lo entrevistaron después del partido para el medio Sport TV y él sí afirma que tuvo esa oportunidad de ir a Lyon, pero que Botafogo le presentó también la posibilidad de renovar con Botafogo y él decidió por temas familiares, además de como ya mencionaron, de que se siente muy cómodo en Brasil, es figura, es reconocido tanto por los seguidores del Botafogo como por los otros equipos como uno de los mejores jugadores del torneo, así que eso no tiene precio. Entonces, a pesar de lo que dicen los medios, parece que Savarino confirmó que lo que hizo fue una renovación con Botafogo, así que al día de hoy está jugando con Botafogo y yo creo que sigue siendo ficha de Botafogo y que esta serie de fichajes que no se dieron en el Lyon, uno de ellos es el de Savarino, que tuvo la oportunidad, pero que al final aparentemente no se concretó. Bien, muchachos, y ahora le pregunto, porque hablamos sobre los clubes europeos, hay muchos clubes involucrados en todo este revuelo, pero también hay un club que puede aparecer por allí, ¿no? ¿Qué pasa con el club donde se formó Savarino? Recordemos que Savarino jugó en el Zulia Fútbol Club, ahora Rayo Zuliano. El Rayo Zuliano también entraría dentro de todo este recuento y todo este revuelo entre clubes europeos, Lyon, Botafogo. ¿También hay posibilidad de que aparezca algo con el Rayo Zuliano? Pues sí, Brandito, así es. Recordemos que el Zulia Fútbol Club en 2023 hace alguna fusión con el Rayo Zuliano y el Rayo Zuliano se transforma ahora en el Zulia Fútbol Club y Rayo Zuliano y se convierte en el sucesor deportivo de Rayo Zuliano. Esto ha sido confirmado por la FIFA en un caso que también tuvo que ver con Savarino, está en la página de la Comisión Disciplinaria esta decisión, y Rayo Zuliano entonces pudiera reclamar lo que se llama la contribución de solidaridad por el tiempo que más o menos estuvo Savarino, aproximadamente un 2,5% de la transferencia si en verdad ocurrió esa transferencia de Savarino del Botafogo al Lyon, pudiera cobrarse un 2,5% directamente al Lyon. Esto lo comunicaría directamente FIFA a través de la nueva Cámara de Compensaciones a Rayo Zuliano, y es interesante porque estamos hablando de unos 190.000 euros aproximadamente, pudiera ser más, pudiera ser menos, de acuerdo a los detalles específicos de cuántos días estuvo él ahí exactamente, etcétera, 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 y este es un dinero que tendría que pagar el Lyon. Pero ¿cuándo lo tiene que pagar el Lyon? Lo tiene que pagar cuando el Lyon le vaya a pagar a Botafogo, 30 días después de que le tenga que pagar a Botafogo, y estoy seguro que esto se hará por Cámara de Compensaciones en general. Así que Rayo Zuliano pudiera ser beneficiado, pero
si Botafogo no paga si Lyon no paga y no se confirma esta operación ante FIFA, no hay forma como de obligar al Lyon a pagar. Imagínate tú que puede existir un caso donde ellos reversen la transferencia y digan, no, aquí no hubo una transferencia como tal, y ahí Rayo Zuliano no cobraría nada, ¿no? Yo estaría pendiente si fuera Rayo Zuliano. Muy bien, muchachos, y con esto listo, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Y la pregunta es para ustedes, ¿qué les parece esta situación del Olympique Lyon? Por Dios, escándalos en Europa League, escándalos en Francia, escándalos en Sudamérica. Dios mío, John Textor, el dueño de Eagle Football Holdings, está en un momento complicado. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esta situación? Pues déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, hemos terminado el programa del día de hoy. Si les gustó, por favor, comenten, compartan y denle like. Si les gustó muchísimo, por favor, suscríbanse y denle a la campanita, que vamos a seguir haciendo contenido como este. Estuvieron trabajando el día de hoy para ustedes la dama del derecho al deporte, Elena Monteray. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos en una próxima edición del Precio del Deporte. También estuvo trabajando el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Gracias por acompañarnos. Y por supuesto estuvo con nosotros el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Bucket. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima. Y por supuesto este es su servidor, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana. Chao, nos vemos la semana que viene. Esto es el precio del deporte.